Bienvenida al podcast de Isoteca. Te agradezco mucho la buena disposición que has mostrado. Muchas gracias. Gracias, Rodolfo, por la invitación. Gracias a Nes Consulting por hacerme parte de este podcast y que durante el conversatorio podamos aportar a nuestros oyentes, ¿no? Genial, Claudia. Sí, pues, de hecho, lo que acabas de mencionar es justamente el punto de partida de lo que estamos haciendo. En Isoteca estamos intentando ser ese punto de encuentro de expertos como tú, que conocen de los sistemas de gestión, que ya aportan a las organizaciones utilizando las normas ISO, y de todos los actores que componen este gran ecosistema. Así es que, ¿qué te parece si empezamos con una pregunta general, como lo hacemos aquí en el podcast? Claro que sí. ¿Cómo así llegaste a este mundo de los sistemas de gestión? ¿Cómo llegué a este mundo? A ver, empecemos. Yo, mis primeras prácticas fueron justamente cuando salí de la universidad, allá por el año 2002. Mis primeras prácticas fueron en una empresa del rubro plástico, donde mi rol era justamente elaborar los procedimientos. Ese era mi rol, ¿no? Recuerdo que mi jefa era la encargada de calidad, era una empresa que querían implementar su sistema de gestión con miras a certificarlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo hacía? Me entrevistaba con todos los líderes de proceso, ¿no? Llámese producción, la parte operativa, ahí, por ejemplo, los procesos eran, como era una empresa de rubro plástico y hacíamos empaques flexibles, había diversidad de procesos, ¿no? Entonces, yo me entrevistaba con todos los líderes y todo apuntábamos, anotábamos y todo yo lo pasaba, digamos, a limpio, ¿no? A un procedimiento, ¿no? Luego hacíamos los formatos, los registros, ¿no? Esa fue mi primera experiencia con los sistemas de gestión de ISO 9001, sistemas de gestión de calidad, ¿no? Luego de esa experiencia, ya pasé a siempre he trabajado en el mundo de la calidad, la vida me llevó por ahí. Entonces, luego ya he pasado a ser analista de calidad, en este caso también de esta empresa, pero veía producto terminado de los empaques flexibles. Todo hacíamos análisis, ¿no? Ciertas especificaciones, cumplíamos ciertas especificaciones que el cliente nos daba y teníamos que hacer determinadas pruebas, ¿no? a estos productos. Luego de esa experiencia paso a otra empresa, también del mundo plástico, también del rubro plástico, también hacían empaques flexibles y trabajaba yo un poco como analista y veíamos un poco la parte de los sistemas de gestión. Pero creo que donde marcó más, digamos ya, el conocimiento, ¿no? Donde fue cuando trabajé en una empresa donde ya lideré este tema, ¿no? La empresa lo que quería era implementar su sistema de gestión y certificarlo, ¿no? Porque querían un poco ordenar sus procesos, y además tenían un cliente que un poco les exigía esto, ¿no? Entonces ahí ya asumí el rol de jefa de calidad y digamos que de cero fue de cero que empezamos a implementar el sistema de gestión. Trabajamos con una consultora, para que había un grupo muy comprometido, la verdad. Yo recuerdo mucho al jefe de producción que ya, Claudia, esto lo vamos a hacer, vamos a lograrlo, yo quiero aprender, me decía, ¿no? Entonces, bien, la verdad que nos demoramos más o menos 6 meses, 8 meses en implementarlo y al año logramos certificar la ISO 9001. Para mí ese fue el rol en el cual yo creo fue lo que despertó en mí también este tema de seguir con todos los sistemas de gestión, ¿no? Wow. O sea, ese fue el primer proyecto que viste desde cero hasta certificarlo. Exactamente. Mira, un granito. Sí. Y yo recuerdo que veía a las auditoras, me acuerdo mucho, que iban, pues, ¿no? Porque la empresa certificadora va, los audita, ¿no? Claro. Yo decía, yo quisiera trabajar así, ¿no? No, quisiera estar así. Yo quisiera ser como ella cuando sea grande. algo así. Entonces, sí, la verdad que muy bonita experiencia, la verdad. Y también ya me introducí ahí en los mundos de los sistemas de gestión, ¿no? Qué bueno. Oye, yo le voy a hacer doble clic a esto que tú dijiste cuando iniciaste por allá por el 2002, comentas, ¿no? O sea, entiendo que estabas como practicante todavía o algo así. Practicante
Claro, y que es así como a veces uno inicia, ¿no? O sea, porque no es que, la verdad es que converso con muchas personas, como tú sabrás, o con varios colegas, y en la mayoría de casos es que uno ha llegado o por casualidad, ¿no? O porque te lo impusieron, ¿no? O sea, son pocos los que digan, bueno, a ver, ¿a qué me voy a dedicar? Voy a dedicarme a especializarme en normas ISO para... Claro, normalmente te dan la tarea, lo aprendiste, tienes un contacto casual y por ahí te enamoras, ¿no? Exactamente, exactamente. Eso fue lo que pasó. Claro. Porque además yo soy química de profesión, entonces yo me pensaba que iba a trabajar pues en los laboratorios haciendo análisis, ¿no? Uno claro, por ahí, era pero expectativa. No, claro, ¿no? Pero la vida me fue mandando por ahí, entonces, es más, he trabajado siempre en empresas de manufactura, donde hay muchos procesos, ¿no? Claro, sí. Entonces, sí. Eso fue, así fue el inicio, ¿no? Ah, mira qué bueno y tenemos cosas en común por ahí porque también es más o menos la misma ruta, ¿no? Oye, pero en el 2002, ¿con qué versión de la norma hizo 9001? La 9001-2000. 9001-2000. Imagínate. Qué bonito porque, claro, cuando yo empecé a trabajar con los sistemas de gestión, empecé con la 9001-2008. ¿Ya? Entonces, claro, tú has visto de todas maneras la evolución de la 2000, 2008, ¿no? ¿Y qué tantos cambios has visto? O sea, desde aquel entonces, de la versión 2000 hacia ahora, ¿cómo has visto la evolución de la norma? ¿Qué cambios te han sorprendido? ¿Qué cosas te parece relevante? Claro, por ejemplo, en ese entonces todo se tenía que, bueno, mi jefa, que en ese entonces era todo documentar, un montón de documentos, procedimientos, ¿no? Sin embargo, ahora no. En esta última norma, la documentación no toda es obligatoria, ¿no? Porque hay el debe y el debería, ¿no? Entonces, ahora no, ¿no? Después también el tema de la gestión de riesgos. Ahora en esta nueva norma, antes no había. Claro que estaba ahí también inmerso porque hablábamos de prevención, de acciones preventivas, ¿no? Ahora no, ahora es un poco ya el tema de riesgos, tu gestión de los riesgos, ¿no? Dentro de la misma norma. Mira. Sí, de hecho, yo no es que haya trabajado con la versión 2000, pero o sea, sí por referencias las fui analizando y sí creo que es un cambio importante y no sé si tú coincidas conmigo, pero creo que son cambios que como consultores también debemos percibir en su esencia, ¿no? O sea, no es un cambio operativo simplemente decir, bueno, por ejemplo, la versión 2015 ahora tiene estos 10 capítulos y ahora tiene gestión de riesgos. Ok, de repente operativamente lo podemos entender, pero siempre pienso yo en qué está detrás. ¿Cuál es el mensaje que esos cambios nos deben transmitir? Por ejemplo, ¿no? Tú lo acabas de mencionar, el tema de la documentación. En versiones anteriores la documentación tenía un papel protagónico para la gestión del sistema de gestión de calidad. Y creo que eso llevó a que muchos profesionales, consultores de sistemas de gestión, adoptaran también esa orientación, ¿no? De que, oye, hay que documentar todo porque esa es la base para que esto salga bien. Y de hecho es una buena práctica, o sea, las buenas prácticas de gestión dicen que la documentación y la estandarización se puede sostener los procesos, ¿no? Pero conforme la norma fue avanzando, lo que dejó de hacer es darle tanto protagonismo al tema de documentar y sino más darle protagonismo a los procesos como tal, al concepto natural de un proceso, ¿no? Entonces, yo me choco y lo he comentado en este podcast muchas veces con gente que todavía se ha quedado con esa imagen y me dicen, ¿no? Los sistemas de gestión son un montón de papelitos, es mucha burocracia, ¿verdad? Tomando eso, Claudia, ¿cómo le das vuelta a eso? O sea, porque también te debes haber topado con ese concepto cuando haces tus servicios de consultoría. Exacto, sí, o sea, hay que trabajar ahí mucho el cambio de mentalidad. Si bien es cierto, aportan, no es que sea una mala práctica, ¿no? Pero la idea es que no llegue a ese concepto, justamente a la parte que va a operar o a la parte operativa de que digan es mucho papelito, ¿no? Entonces, porque uno mientras conoce sus procesos y puede saber manejarlos, ¿no? Porque más es el tema de la auditoría, no, que me va a pedir esto, no, piensan así, ¿no? Pero yo pienso de que cuando alguien maneja bien sus procesos, cumple ciertos parámetros que se deben manejar dentro de una buena gestión de procesos, creo que es bastante válido, ¿no? Sí, creo que esta expresión que acabas de decir, ¿no? De pendientes de la auditoría, en la auditoría me lo van a pedir. De hecho, sí, creo que hay muchos mitos alrededor de las auditorías de los sistemas de gestión que llevan a que las personas tengan una doble vida y las empresas tengan una doble vida, ¿no? O sea, tienen su vida normal, ¿no? En los 11 meses del año
y en el mes que es la auditoría, o sea, tienen otra vida. Porque entonces comienzan a preocuparse, ya viene la auditoría, ¿qué me van a pedir? ¿No? Dicen, ya, pero yo hago esto, ¿y cómo lo voy a evidenciar? Y normalmente cuando ellos dicen, ¿cómo voy a evidenciar algo? Están pensando en, ¿con qué documento? ¿No? Porque siempre piensan que el auditor va a decir, ya, tú haces A, ok, demuéstrame, ¿qué documento dice que tú haces A? ¿Dónde está un registro firmado en el que tú declaras que haces A? ¿No? Y entonces esa idea los lleva a perder de vista el verdadero valor de las auditorías de los sistemas de gestión, que es una herramienta de mejora finalmente, ¿no? Entonces, a esto de la doble vida me refiero a eso, ¿no? A empresas que viven enfocadas en el core de su negocio, pero paralelamente están preocupadas por satisfacer al auditor que va a venir, ¿no? Están preocupados por eso. De hecho, yo dicto cursos para auditores internos y me preocupo mucho por hacerles entender cuál es el criterio correcto, por ejemplo, con el principio de confianza, ¿no? O sea, si alguien te dice, oye, yo lo hago de esta manera, A, B y C, tú como auditor, basado en el principio de confianza, tienes que creer que de verdad lo está haciendo en A, B, C, y no tengo por qué dudar de eso y decirte, tráeme un documento firmado para creerte que estás haciendo A, B y C. Porque ahí viene el trabajo del auditor con técnicas de auditoría que tendrá que utilizar para verificar que realmente sean así, ¿no? Exactamente. Y no necesariamente exigir un registro o un documento. Exacto, y ahorita acabas de tocar un punto muy importante, que yo también lo hago cuando hago las consultorías, conocer la norma. Creo que cuando uno conoce la norma, ¿no? Entiende bien los conceptos, porque a veces también no es que el auditor viene y su palabra, digamos, es ley, por decirla, ¿no? Pero si yo conozco mi norma, sé dónde debo, de repente sí, tengo que documentar, pero de repente en algunos casos no. Entonces, si tengo un buen conocimiento, yo como auditado, creo que en ese caso se podría manejar bien, ¿no? Y la sensibilización tiene que ser continua. Porque ¿qué pasa cuando llega un personal nuevo? Y le dicen, sí, acá tenemos ISO, ¿no? Tenemos la ISO 9001. Tenemos el ISO. Tenemos el ISO, ¿no? Y ya estamos certificados. Y supongamos que el personal nuevo llegó justo 2 semanas antes de la auditoría. Y le dicen, no, a mí me ha pasado cuando he hecho consultorías y me han dicho, no, es que la de recursos humanos ya se fue y ella ha entrado, ¿no? Y a veces no hay un buen, digamos que se va alguien y tiene que haber toda esa retroalimentación, pues, para el personal nuevo, pero pueden pasar situaciones en que no se da. Entonces, por eso es importante que la sensibilización sea parte de tu sistema de gestión. Al margen, si la auditoría es mañana, pasado, de acá a un año, tienen que hacerse como un programa de capacitación y que se cumpla, ¿no? Se brinden los recursos, el compromiso también de la gerencia, del liderazgo, no solamente ya nos certificamos, felices todos y nos olvidamos, ¿no? Entonces es importante y que todas las personas conozcan bien la norma, ¿no? De qué se trata, qué es realmente el objetivo, ¿no? Porque al final el objetivo es que nuestros procesos estén interrelacionados, que trabajen en conjunto y siempre apuntando hacia la mejora continua y la satisfacción del cliente, ¿no? Ese es un poco el marco de las normas ISO 9001 en este caso, ¿no? Claro, coincido contigo, porque justo hacía un poco del research para esta conversación contigo, Claudia. Es cierto que no tenemos un guión, porque lo que intentamos tener son buenas conversaciones con expertos como tú. Pero veía en tu presentación que hacías referencia a lo que acabas de comentar. O sea, ¿cuál es el verdadero valor de los sistemas de gestión, ¿no? ¿Cuál es el verdadero aporte que puede hacer un estándar como lo es la norma ISO 9001 a un negocio? Y es un poco la filosofía que yo trato de compartir con quienes tengo contacto. O sea, la norma ISO 9001 y por lo tanto los requisitos para un sistema de gestión de calidad pueden hacer que un negocio mejore, pueden hacer que un negocio crezca. Y pregúntale tú a 100 emprendedores y te van a decir que sueñan con eso, con que su negocio crezca, ¿verdad? Y entonces, y no solo a emprendedores, o sea, a cualquier persona que dirige un negocio, esa siempre va a ser su meta, crecer. Entonces, ¿cómo le demuestras que la norma ISO 9001 puede aportar a ese crecimiento? Ese es el gran reto de las personas que realmente entienden e interpretan correctamente la norma ISO 9001. Claro, claro. Es justamente por eso que es importante que entender eso, ¿no? Porque claro, me va a ayudar a crecer, voy a tener más prospectos, más clientes. Pero si no entendemos la raíz y qué es lo que tenemos que hacer
para lograr eso. Entonces, por eso mucho tiene que ver con el compromiso, y la norma lo dice. Claro. Habla del liderazgo, habla del compromiso. Entonces, qué importante es conocerlo, ¿no? Sí, sí, y ahora haces referencia justo a este requisito de la norma que habla de liderazgo y que es un requisito, digamos, que pasa a ser responsabilidad de la alta dirección, ¿no? O sea, porque desde ellos tiene que venir el liderazgo hacia toda su estructura. Y claro, la otra vez conversaba con, estaba haciendo una auditoría de sistemas de gestión de calidad a una empresa y me toca revisar o conversar con la alta dirección, ¿no? Y bueno, conversábamos, ¿no? Yo seguía una conversación preguntándose algunas cosas y al final, casi al final él me dice, ¿no? Y no me vas a preguntar por el liderazgo y no me vas a preguntar por cómo asigno responsabilidades y roles. Y yo le digo, es que ya lo hice, ¿no? Es que ya lo hice, porque en la conversación yo voy percibiendo algunos detalles o incluso durante la auditoría, ¿no? Porque ese requisito de liderazgo no es pues para que tú vayas y le preguntes, alta dirección, ¿ustedes ejercen liderazgo? ¿No? Claro. Exacto, no es así No como se es debe interpretar así. ese requisito, sino se debe hacer manifiesto. Y justo yo le decía eso. Y él me comentaba que en auditorías anteriores sí le habían preguntado. O sea, como un checklist, ¿no? Como un checklist. ¿Y ustedes cómo ejercen liderazgo? ¿No? Y él tenía su respuesta preparadita, pues, ¿no? Entonces, y yo le decía, es que esa no es la forma correcta de interpretar la norma, o sea, porque a quien tú le preguntes te va a decir que sí ejerce liderazgo, ¿verdad? Pero claro, tú lo ves, ha participado en las reuniones que hacen con respecto a la norma ISO 9001, realmente ejecuta la revisión por la dirección, participa de las capacitaciones, asigna recursos. O sea, son elementos con los que tú te das cuenta si de verdad hay liderazgo o no en cuanto al sistema de gestión de calidad. Claro. Ahora, a muchos auditores les tiembla la mano ahí en poner una no conformidad contra el liderazgo, ¿no? Claro, porque ya estamos hablando de la gerencia general, ¿no? Sí, sucede, ¿no? ¿Te has encontrado casos en los que haya habido esa ausencia del cumplimiento de ese requisito? Sí, en algunos casos, cuando he estado del lado de consultora y cuando han auditado, porque a veces me invitaban, no, podrías estar ahí presente y he visto, ¿no? Y el auditor ha sido benévolo, porque yo no hubiera puesto una no conformidad, pero ha sido benévolo, ¿no? Claro. Sí, y me gusta también cuando auditan desde el lado, ok, te audito, termina la auditoría y también dan opciones de mejora, ¿no? Ya sea el proceso, y eso es importante también, ¿no? Porque que no vean al auditor como el soldado que viene aquí a ver mis errores, que no es esa la función, sino es mejorar, es ayudarnos a mejorar continuamente justamente el sistema de gestión, ¿no? Ya sea el líder, en este caso puede ser liderazgo, puede ser un jefe de producción, puede ser comercial, ¿no? Entonces un poco es el aporte que nos brinda el auditor y eso también hay que cambiar, ¿no? Porque si, como tú bien decías hace un momento, ¿no? Viven su día a día, todos los días y se preparan al final para la auditoría y están en el corre-corre, ¿no? Entonces, porque piensan que viene el soldado, pero no, eso también es un trabajo de nosotros los consultores, de cambiar un poco esa imagen y que no vienen a ver nuestros errores, sino vienen a ayudarnos a mejorar nuestro sistema de gestión. Bien, Claudia, y justo estabas comentando este asunto del requisito relacionado a competencias, ¿no? La norma ISO 9001 tiene una cláusula que es la 7.3, si no me equivoco, que habla de competencias, ¿no? Y en esta hace recomendaciones de cómo elegir a las personas que tengan las competencias correctas para que no afecten al sistema de gestión de calidad. Mira, quiero tomar eso como base, o sea, para que quienes nos están escuchando un poco entiendan la forma correcta de interpretar y también las malas prácticas que hay. ¿Ya? ¿Qué te parece si partimos de ese requisito? A ver, ¿cómo implementamos ese requisito en una organización? ¿Cómo lo llevas tú, la implementación de ese requisito? De ese requisito, básicamente sensibilizar al personal. Es importantísimo. Claro. Hacer un programa de capacitación dentro de lo que pueda un poco abarcar esas competencias que yo quiero, esas necesidades que hay adentro de mi proceso, entonces que yo quiero abarcar y aportar a justamente ese grupo. Entonces de ahí parto yo y hago mi programa de capacitación, ¿no? No es que yo haga un curso X que no va a aportar dentro de la organización. Entonces, si estamos abarcando ese requisito, partimos de ahí, ¿no?
Claro, sí, porque es responsabilidad de la organización asegurarse que las personas que estén trabajando para ella estén capacitados, es decir, sean competencias. De pronto hay que partir un poco de la definición de qué es ser competente, ¿no? Es tener los conocimientos y habilidades necesarias para ejecutar una tarea, ¿no? Y, por ejemplo, hace unos meses atrás estaba también haciendo una auditoría a una empresa y me toca auditar el área de recursos humanos. Y pues los auditores tenemos ya una secuencia, ¿no? O sea, es bastante conocido este ejercicio en el que el auditor dice, ya, a ver, tu organigrama, ya, a ver, tu manual de organización y funciones o el equivalente a eso. Y lo que hacemos, pues, ¿no? A ver, para el puesto 1, ¿no? Dice que debe ser ingeniero, dice que debe tener estos cursos. Entonces, muéstrame que de verdad cumple con eso. Y los de recursos humanos ya están preparados, porque dicen, traigo mi file, aquí está. Mira, aquí dice que debe tener Ofimática 2021. Aquí está su cursito de Ofimática 2021. Exacto. Es un ejercicio común, ¿verdad? Tú lo has seguido seguro como auditora, yo también. Pero allí es donde quiero darle la vuelta al asunto. O sea, ¿cómo sería aportarle valor a la organización? Me pasó en algunas auditorías que, no sé, me pedían el perfil de puesto del operario de limpieza o del señor de limpieza, ¿no? Yeah, okay. Que es un puesto que aparece en el organigrama de la empresa y ya está, ¿no? Pero la pregunta es, o sea, ¿cómo auditando el perfil de puesto de esa persona le aporto valor a la organización? A menos que se dediquen al servicio de limpieza, ¿no? Pero imagínate una empresa como las que tú has estado llevando, ¿no? Que son de manufactura, o sea, ¿cuál es la lógica? Y me pasó que un auditor interno al que estábamos entrenando justo hizo eso, ¿no? Se pide el perfil de puesto del operario de limpieza y como dice, dice que el operario de limpieza debe tener secundaria completa. A ver, demuéstrame que tiene secundaria completa. No, pero es que el señor estudió en provincia, entonces no tiene su certificado porque habría que mandarlo hasta allá. Ya, pero algo debiste haber hecho. Entonces el de recursos humanos lo que había hecho es, le había pedido a este señor que firme una declaración jurada en la que decía que había terminado la secundaria, ¿no? Entonces, ya sí, por eso le he hecho firmarla. Y ya, pues, ¿no? O sea, había hecho todo un trabajo en recursos humanos para ese puesto y otros puestos similares que evidentemente demuestran una falta de entendimiento de ese requisito, ¿no? O sea, porque eso ¿qué le aporta al negocio? Pues, ¿no? Pobre señor, le han hecho llenar una declaración jurada, pobre recursos humanos pensando en cómo va a ser para justificar. Entonces, y ahorita creo que podemos transmitir ese mensaje, ¿no? O sea, la norma habla de aquellos puestos que tengan influencia o vayan a ser críticos para el funcionamiento del sistema de gestión de calidad o por lo tanto para el core del negocio, ¿verdad? Exactamente, es por eso. Hay que concentrarse en eso. Exactamente, es por eso que se arma un organigrama y tu mapa de procesos, ¿no? Exacto. Es donde tienen que estar ahí, digamos, claro, no es que estén, el mapa de procesos, estamos hablando de los procesos operativos, los de soporte y los de la parte estratégica que van, ¿no? Entonces, es importante tener esa claridad, ¿no? Estrategias, operativos y soporte. ¿Quién soporta? Cada uno están interrelacionados y se soportan entre sí, ¿no? Entonces, claro, en este caso, con el ejemplo que me traes, o sea, no tiene mucho sentido, ¿no? Porque no aporta, como dices, al core de la empresa, ¿no? Está ahí, sí, porque es parte de, pero no es que porque el operador de limpieza faltó una máquina, en mi caso, va a dejar de funcionar, ¿no? Por ejemplo. Claro, o sea, no estamos diciendo que ese puesto no sea importante en la organización, de hecho, por eso forma parte de la empresa, pero, o sea, si vamos a gastar recursos, porque gastar tiempo, gastar horas del personal de recursos humanos, ¿no? Haciendo que el señor venga a firmar una declaración jurada o incluso, en ocasiones, enviándolo a provincia a que traiga su certificado de estudios secundarios, ¿no? O sea, eso es algo que siempre me quita el sueño y más me pasa cuando llego ya a sistemas de gestión que están implementados, es decir, cuando a veces a mi empresa le solicitan el servicio de mantenimiento del sistema de gestión o acompañamiento. Ahí es donde me encuentro con muchas de estas cosas y a veces me estalla la cabeza, ¿no? Por eso creo que es importante que lo discutamos, porque incluso podría ser que, siendo sinceros, ¿no? Podría ser que tú o yo tengamos esas malas prácticas de gestión y están bien porque seguimos aprendiendo, ¿verdad? O sea, no es que seamos los Master Duster ya de la norma ISO 9001 y no nos vamos a equivocar, no. Pero está bien que lo pongamos sobre la mesa porque de pronto así
nosotros y quienes nos escuchan se dan cuenta y dicen, uy, ¿verdad? Pues yo hacía eso, ¿no? Claro. Y tiene razón, a ver, lo vuelvo a leer por si acaso el requisito, ¿no? Ajá. Y entonces podemos realmente aportarle valor a la organización. En ese mismo camino, Claudia, ¿cómo haces con el 7.5? Información documentada. Claro. ¿Cómo haces con ese requisito para aportarle valor a la organización? ¿O por dónde lo llevas tú usualmente cuando implementas? Bueno, en lo que es la información documentada, trato de que tengan en ese sentido las buenas prácticas de no documentar todo. O sea, si bien es cierto, antiguamente se hacía y todo, pero actualmente ya no es necesario que documenten lo que realmente la norma pide como obligatorio, porque también hay cosas que sí se tienen que documentar, ¿no? Pero las que no, pensaría de que no pueden prescindir, salvo ellos sientan de que sí puede aportar dentro de la organización esa información documentada o se sientan más seguros, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque a veces me pasa, ¿no? Que la comercial, no, es que yo quiero tener mi procedimiento, para mí es importante. Ok, para ti es importante y ojo que lo que vamos a plasmar ahí es lo que hacemos y lo que tenemos que cumplir, ¿no? Porque cuando nos auditan no solamente son los requisitos en la norma, sino también son los requisitos que la propia organización ha dispuesto, ¿no? Entonces hay que tener esa claridad, ¿no? Y bueno, la información documentada sigue un montón de pasos, porque no solamente es informar, sino tener un buen control de esa información documentada, ¿no? A quiénes van a ser los usuarios de esa información documentada. Ese es algo importante, ¿no? No va a estar por ahí en la fotocopia, la copia controlada, que a veces pasa, ¿no? Entonces hay que tener cómo va a ser la disposición de esa información documentada. ¿Cuánto tiempo de vigencia tiene esa información documentada? Así, tal cual, la norma sí es bien textual, ahí, ¿no? Te dice ahí paso por paso. Claro. Entonces tienes que hacer, normalmente nosotros lo manejamos en un Excel, donde ¿no? se coloca la fecha, la versión, la disposición, cuánto tiempo de vigencia, todo eso, quiénes van a ser los usuarios, y eso hay que cumplirlo, ¿no? Actualmente, pues, incluso hay software que manejan, la parte de algunas empresas lo usan y está bien, ¿no? Sí, claro, están migrando mucho al tema de la nube, ¿no? Y hay herramientas que permiten simplificar un poco esto. Sí. Coincido contigo en este asunto de que hay que documentar lo que se necesite, ¿no? O sea, nosotros también, y particularmente yo cuando dirijo un proyecto de implementación, una de las preguntas que me hacen es, ¿y vamos a tener que poner todo por escrito? Yo le digo, no es necesario. Y entonces, ¿qué cosa vamos a poner por escrito? Y aunque la respuesta suena un poco chistosa, es lo que se necesite, ¿no? Claro, lo que se necesite. ¿Y cómo vamos a saber qué se necesita? Lo vamos a ir descubriendo, ¿no? Lo vamos a ir descubriendo. Y entonces, algunos criterios que podríamos tener en cuenta y que de hecho la norma también nos ayuda a entender eso es el nivel de experiencia del personal que está a cargo de ese proceso, ¿no? O sea, porque si es alguien que tiene 30 años en el proceso, se lo conoce al revés y al derecho, ¿qué tanto le va a aportar el que lo sentemos a escribir ese procedimiento? O sea, por lo menos no para el proceso. Podría ser que haya otro objetivo, que ya es la gestión del conocimiento, que está relacionado con otros requisitos, ¿no? Y que entonces estratégicamente la organización diga, no, pero es que la experiencia de estos 30 años del señor queremos que pase a un procedimiento para transmitirlo a otros. Exacto. Ya, ahí sí cambia. Ahí sube. Pero, o sea, si tú lo sientas al señor y le dices, voy a hacer el procedimiento contigo, señor operario de producción que tienes 30 años aquí, voy a hacer el procedimiento para que lo sigas. Claro, para él eso suena tonto. Claro, ¿no? Yo no me lo sé. Esto me lo sé, yo mismo lo voy a redactar o conmigo lo vas a redactar para que yo mismo lo lea y yo mismo ejecute esto que ya sé. Entonces, claro, en su mentecita, claro, probablemente esta persona por respeto, ¿no? Porque dice, oye, él es el que sabe, dirá, bueno, ya habrá que hacerlo, ¿no? Pero dentro de sí ya perdió la fe en el sistema de gestión porque dice, ¿esto para qué sirve? ¿No? Claro, desde ahí aparte. En cambio, si el propósito es distinto, ¿no? Oye, Juanito, mira, tú tienes 30 años aquí, tu experiencia nos sirve un montón, por eso queremos plasmarla en un procedimiento para futuras generaciones. Entonces, incluso el nivel de compromiso que generas en él es distinto. Pues, oye, claro, pues mi experiencia la voy a transmitir. Excelente, ¿no? Es otra el enfoque que se le debe dar. Entonces, procuro hacerles llegar ese mensaje a las organizaciones. Otra cosa que podemos tomar en cuenta, y por ahí de repente tú me vas agregando para decidir si se va a documentar algo o no, es también la criticidad del proceso en el que estamos.
¿verdad? O sea, ponernos de repente a documentar el proceso de facturación. No sé, que me ha pasado en muchas organizaciones, queremos tener un procedimiento. Sí, pues, pero o sea, facturación ya está delimitado por requisitos legales de SUNAT. Es más, a veces hasta la facturación electrónica ya está definida. Entonces, ¿qué tanto es crítico este proceso de controlar, ¿no? Pero es diferente, por ejemplo, un proceso de formulación, ¿no? Exacto, a mí me ha tocado hacer donde hay que tener manuales, instructivos con la receta exacta. Exacta, ¿verdad? Con los pesos exactos, claro. A mí me ha tocado, he trabajado en áreas, bueno, cuando estaba en esta empresa había un área que se llamaba pigmentación, ¿no? O cuando estuve en otra área de tintas. Entonces allí es distinto, tienen que tener sí sus formulaciones y me acuerdo que tenían incluso codificado cada pigmento, ¿no? Tiene que tener un código y en su, digamos, en su fórmula o en su, como el recetario, por decirlo, ahí está qué pigmento están usando con el número de código. Es diferente. Claro, es completamente diferente, ¿no? Y ahí es donde yo le digo a las personas, y de hecho eso es algo que me entusiasma y enamora de la norma ISO 9001, que es súper lógica. O sea, lo que la norma pide no tiene nada de ilógico. Claro, a primera vista, uno que no le entiende bien la ley dice, esto por gusto, ¿no? Pero no, sí. Cuando entiendes el meollo del asunto, por ejemplo, la norma, ¿por qué pide que se controle documentos? ¿No? Porque en el 7.5 habla del control de documentos. Ajá. Claro, ¿cuándo se hace necesario? Acabas de mencionar una situación. Oye, estoy utilizando recetas. Pero ¿qué tal si el área de diseño y desarrollo ha hecho una reformulación? Y entonces esa receta que fue aprobada hace 3 meses ya no es la vigente, sino ahora una nueva. ¿Cómo identifico cuál es la actual para no confundirme? Exactamente. Entonces, ¿sabes qué? Ponle una fecha al documento y di que esta estaba aprobado para tal fecha y uno dice, por eso es que se controlan los documentos, ¿no? Eso es control de documentos. Para saber cuál es el que está vigente y cuál es el que ya no. Y que puedes caer en un error grave. Exacto. Que puede todo tu proceso, pues, ¿no? Porque imagínate hacer una fórmula que ya no está vigente, el color sale diferente. Es todo un tema cuando uno trabaja. Y entonces uno como consultor dice, no, oye, este es un proceso crítico, aquí hay que tener cuidado con documentos, aquí hay que controlarlos, ¿no? Y ahí también hay una práctica súper extendida. O sea, debo levantar la mano y decir que yo lo hacía así cuando comencé a trabajar con sistemas de gestión. Ya no estoy muy enfocado en eso, que es el tema de la codificación de los documentos. O sea, ¿qué requisito de la norma dice que tienes que codificar los documentos? ¿Qué requisito de la norma dice que tienes que tener una reunión para decir, oye, ¿cuál va a ser la nomenclatura de codificación? Y que va a ser F-PR01ST Perú Lima y un código tremendo y complicado. Bueno, algunos se complican. Me ha pasado. O sea, yo cuando empecé con algunos proyectos, de hecho, una de mis sesiones de consultoría estaban orientadas hacia eso, hacia definir cuál va a ser el código de los documentos. Y también las personas a veces lo piden, o sea, ¿y no vamos a codificar los documentos? Entonces, ¿cuándo es necesario? ¿Cuándo no? La norma no pide que se codifique. No pide. Es una estrategia para identificarlos, sí, claro, ¿no? Y podría servir en algunas organizaciones. Por ejemplo, imagínate una institución o una entidad financiera. Tiene pues miles de documentos, ¿no? Y a ellos de repente les sirve codificar. Pero imagínate, estamos en una empresa con 20 trabajadores, ¿no? Tienen una listita de 20 documentos. Ponerle código a esos documentos cuando de repente la gente ya lo maneja por nombre de documentos y se saben los 20 de memoria, ¿no? Bueno, claro, en esos casos va a depender también de la dimensión de la organización, ¿no? Claro. Y de en qué ellos están más alineados o qué les sirve a ellos. O sea, es bien importante trabajar eso, ¿no? Yo pienso que el papel del consultor tiene que trabajar de la mano con toda la organización, no solamente con el área de calidad que a veces te dicen, no, tú vas a trabajar, ¿no? No sé si te ha pasado a ti, claro, vas a trabajar con Anita, que es la encargada del jefe de calidad, y la pobre Anita está súper estresada porque tiene que ver todo, ¿no? Claro. Entonces, no es solo con Anita, es con todos, ¿no? Eso. Es con todos, entonces creo que ahí se va por mejor camino, ¿no? Sí. Y creo que el consultor tiene que hacer este trabajo de escuchar más, hacer muchas preguntas antes que dar respuestas, ¿no? Creo que el rol del consultor es preguntar, ¿y aquí cómo hacen las cosas? ¿Y cómo hacen cuando se les pierde un documento? ¿Y cómo hacen cuando actualizan la receta o la formulación de este producto? Oye, ¿y cómo hacen cuando aparece un producto que está mal? Entonces, en ese preguntar y preguntar,
¿no? Más que dar respuestas, porque claro, imagínate este consultor que viene y dice, bueno, vamos a empezar el proyecto de implementación, señores, y lo primero que vamos a hacer es codificar todos sus documentos para controlarlos. Claro. Entonces todos, ¿y qué? ¿Por qué? ¿Cómo es eso? ¿Para qué? Entonces ahí lo que estás haciendo es venir a darles tareas extras, ¿no? Antes de ayudarles a manejar mejor su proceso. Entonces un consultor que ya tiene otro enfoque, y de hecho animamos a todos los que nos escuchan a que adopten ese enfoque, es preguntar, preguntar y preguntar para entender cómo funciona. Y entonces, como el consultor entiende muy bien la norma ISO 9001, lo que va a decir es, oye, en esto que ustedes están haciendo ya están cumpliendo un requisito de la norma. O sea, no hay que moverle nada ahí, si está bien. No sé, ¿no? Por ejemplo, me toca auditar una empresa en la que ya estaban haciendo diseño y desarrollo y cumplían todo lo que la norma exigía. Ellos no lo sabían, pero ya estaban cumpliendo con todos. Entonces, básicamente era decir, oye, sigan haciendo esto así, está bien. Entonces, ¿por qué movería algo, verdad? Si algo ya está funcionando. De repente por ahí alguna oportunidad de mejora, pero o sea, ya están haciendo bien las cosas. Solo hay que formalizarlo, de repente darle algunos ajustes, ¿no? Entonces, creo que el rol del consultor es esa. Y por eso es que tú y yo, como lo comentábamos hace un momento, estamos en contra de este tipo de servicios en los que intentan vender un empaquetado, ¿no? Me estabas contando algo, ¿quieres compartirlo también aquí? Que te encontraste con una empresa que oferta paquetes o algo así. Ofertan paquetes, o sea, yo me quedé sorprendida. Bueno, empezando que también veo que hay muchas empresas certificadoras que también lo estuvimos viendo, o sea, hay bastantes, pero el tema, y hay que indagar, justamente había hecho un post el día de hoy en el LinkedIn, hablando sobre los organismos de certificación que es importante tener en cuenta, ¿no? Claro. Porque hay muchas empresas certificadoras, pero ese es por un lado. Y por otro lado también hay el tema de las consultorías donde venden las normas de sistemas de gestión, llámese 9000, 14001 y XX otras, entonces donde las venden por paquete. Las ofrecen a las empresas por paquete y tienen un costo, ¿no? Obviamente más irrisorio que el que puede ofrecer un consultor, porque creo que los consultores que conocemos este tipo de negocio, ¿no? Sabemos lo que es implementar un sistema de gestión. Yo no creo que un sistema de gestión en una empresa donde se implemente en 3 meses, ¿no? O sea, ¿no? ¿De qué estamos hablando, no? Entonces, o hacer un copy-paste, tampoco se trata de eso, ¿no? Entonces ahí estas entidades que venden por paquetes estas normas, entonces también juegan un papel en el caso de nosotros, que somos un poco, queremos realmente que esta empresa implemente su sistema de gestión, no para la foto, ¿no? Al menos es mi forma de verlo, ¿no? Yo no quiero, la meta no es certificar, es el objetivo, puede estar ahí, ok, pero la meta es que tus procesos se ordenen, que tu empresa tenga una cultura de calidad y que siempre vayan hacia la satisfacción del cliente. Ese es el objetivo mayor, ¿no? Ahora, obviamente estos paquetes solo van encaminados hacia el certificado, ¿no? Porque el gerente de pronto puede decir, no, el certificado que nos está pidiendo un cliente, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Sí, creo que son a veces mal usadas las habilidades que alguien puede adquirir, porque siendo honestos, ¿no? Siendo honestos para quienes ya hemos enfrentado muchas auditorías de certificación, es decir, cuando viene el ente de certificación a auditar tu sistema de gestión, de repente ya podemos conocer ciertos atajos, ¿no? Ciertas estrategias para bloquear la identificación de no conformidades, ¿no? Y de pasar. Porque si alguien no lo sabe, cuando viene una auditoría de certificación, o en realidad cualquier auditoría es de tipo muestral, pues, ¿no? O sea, no se revisa todo a detalle, se toma una muestra. Entonces, uno pensando como auditor, ¿no? O sea, ya podemos anticiparnos a cómo va a ser esa auditoría, ¿no? O sea, por ejemplo, yo no voy a recibir la auditoría de un organismo de certificación, llámese SGS, Bureau Veritas, digo, ya sé por dónde va a ir la auditoría, ya sé qué cosas nos pueden pedir. Entonces, si mi intención es maquillar todo, en un mes puedo armar todo maquilladito para que por ahí, ya tendría que ser el auditor de repente, muy exhaustivo, ¿no? Muy dedicado para que por ahí encuentre algunas cosas, pero o sea, puedo tratar de bloquear todo, ¿no? Entonces, y eso es lo que pueden ofrecer estas empresas, que en un mes se hace, pero no aportándole valor a la organización, o sea, no implementando realmente un sistema de gestión, sino preparándose para la auditoría. Que es, ya sé que van a pedir matriz de riesgos, ¿ah? Ya. Entonces, ahí te hago una, ponemos, ya está. Y vas a decir esto, ¿ya? Listo. Ya está, ¿no? Entonces,
ese tipo de habilidades que podemos tener ya por la experiencia serían mal utilizadas. Pues, ¿no? O sea, seamos realistas, sí se puede. Por eso hay muchos clientes o posibles clientes que me llaman a veces a solicitar los servicios de mi empresa. Me dicen, oye, sí, pero necesitamos hacerlo en un mes, ¿no? Porque me han dicho que sí se puede. Entonces, yo soy sincero, digo, claro, sí, sí se puede. Nosotros no lo hacemos porque no nos quedamos contentos con ese tipo de resultados, pero sí se puede. De hecho, le digo, puedes buscar otras alternativas, y lo que van a hacer es esto. Les describo justo lo que acabo de decir, ¿no? Y eso lo puede hacer cualquier consultor con mediana experiencia. Y si eso es lo que quieres, ya no tendría sentido que nos pidas a nosotros una propuesta. Y hay algunos que sí son sinceros y me dicen, sí, pues eso es lo que estamos buscando. Y está bien, o sea, porque debe haber quien les ofrezca, o sea, hay un mercado atendido por este tipo de empresas a las que tú comentas, ¿no? Que ofrecen ese paquete y ya está. Bueno, por lo menos nosotros no, y ya está. Entonces, y también me ha tocado que cuando he conversado con posibles clientes y me han dicho, no, nosotros no queremos eso, entonces no se puede hacer en un mes, no es realista. Entonces hay que ver varios factores para poder definir cuánto tiempo. Y entonces progresamos. Entonces yo también digo, ese es el cliente que yo quiero, ese es el tipo de empresa a la que quiero ayudar. Pero la otra que me dice que la necesita en 3 semanas, en 2 semanas, ¿y dónde pago para que me lo den? Le digo, mira, búscate otro y sé que sí hay, o sea, sí vas a encontrar, tranquilo, sigue buscando, pero por aquí no es, ¿no? Entonces es lo que hay que hacer. ¿Cómo crees que se le puede dar vuelta a ese asunto? ¿Cómo podríamos enfrentar ese tipo de situaciones de ofertas de lleve 3 ISOs por el precio de uno, por el... Ay, Dios mío, por Halloween. o por el mes del amor, ¿no? Le hacemos un descuento, anímese. ¿Cómo crees que podríamos enfrentar eso? Justo hace un momento me expresabas tu preocupación por ese asunto, ¿no? Sí, ese es algo que incluso nos deja mal a nosotros también como consultores, porque algunas empresas que no conocen de esto y que quieren implementar recién pensarán que es así. Claro, y nos ponen en la misma bolsa. Exactamente, nos ponen en la misma bolsa. Yo creo que cómo se puede detener esto, seguir haciendo un buen trabajo como consultores, es lo que nos queda. De repente seguir avisando eso que tú te llama un cliente y te dice, mira, tú le dices, bueno, sí se puede, pero eso no es conmigo, probablemente si sigues buscando, ¿no? Y nada, y seguir aportando valor como consultores, ¿no? Seguir haciendo bien nuestro trabajo y que realmente implementar un sistema de gestión le sume a la empresa. Claro. Al margen del certificado que quieran tener, al margen de todo lo que puede llevar, es que le sume, que le aporte valor y que realmente cumpla el objetivo, ¿no? Dependiendo de la norma ISO que quieren implementar, ¿no? Sí, claro. Creo que al final también, Claudia, es hacer visible la información o hacerla disponible, ¿no? De hecho, justo este podcast, Isoteca, nace con ese propósito. O sea, de difundir información que probablemente no sea común a todos, pero para que le llegue a la mayor cantidad de personas, ¿no? Por ejemplo, estamos conversando ahora de que ¿se puede en un mes? Sí, ya está, la respuesta es sí. Pero con ese camino de atajos y cosas medias raras incluso, entonces, si ya alguien nos está escuchando, ¿no? De pronto alguien que está pensando en que su empresa debe buscar una certificación y le han hecho ese tipo de ofertas de que en un mes se puede, entonces ya hoy día se está enterando y dice, bueno, me han dicho que sí, pero eso es medio raro y que no es lo correcto, entonces de repente ya, mejor ya no voy por ahí. A ver, voy a averiguar bien cuál es el camino correcto, ¿no? Ya estamos haciendo lo nuestro. Lo otro también es, como tú bien dices, empujando desde nuestro lado, para entonces demostrar en las empresas que una implementación correcta le genera valor, ¿no? Les aporta valor. Creo que eso es el común. Y de hecho espero que en algún momento hablábamos, los entes de certificación tienen un esquema de acreditación, ¿verdad? Que los regula, como la IAF. Te comentaba que en el primer episodio de este podcast conversamos mucho de eso con Guillem Pastor, que es el CEO de Certia, un organismo de certificación con origen en Chile. Y ahí comentábamos de ello. Entonces, esa es la forma de que ellos estén en regla, ¿no? Que los organismos de certificación estén acreditados. Ya. Muy bien. ¿Cómo hacemos con los consultores? Porque yo te decía, ahorita todos levantamos la mano y decimos somos consultores de sistemas de gestión. Exacto. ¿Cómo hacemos con eso? ¿Qué te imaginas? Bueno, sí. Es esto que acabas de decir hace un momento, hacernos visibles, ¿no? Qué importante es eso, seguir aportando nosotros desde nuestro lado, ¿no? Ya sea, bueno, ahora hay muchas formas de informarnos, ¿no? Existen los podcasts, existen las redes sociales,
es eso, hacernos visible, y también tiene que ver con nuestros valores, Rodolfo, ¿no? Tiene que ver con los valores de honestidad, de ser éticos, ¿no? Y es así en tu día a día, ¿no? Entonces yo creo que mucho tiene que ver la comunicación, la información, eso, ¿no? Porque a nosotros todavía no nos pueden homologar, pero seguir siendo visibles, seguir siendo... transmitiendo nuestros conocimientos dentro de la experiencia que cada uno puede tener. Entonces creo que así vamos aportando también a las nuevas generaciones que de repente están en su mente un poco ser consultores de sistemas de gestión, así como a mí me pasaba cuando yo trabajaba y decía, yo quiero ser, ¿no?, auditora. Entonces, pero ahora creo que hace muchos años no había tanta información como tú la ves ahora. Ahora hay bastante información. Pueden buscar, pueden seguir indagando, ¿no? Sí. Y yo creería que es necesario, y de hecho desde aquí estamos empujando hacia eso, es el propósito de Isoteca, construir una comunidad, ¿no? Porque si bien es cierto, no existe un esquema para homologar habilidades de consultores ahora, ¿no? No lo hay. Digamos, no hay nadie que regule la actividad de los consultores de sistemas de gestión, ¿no? Pero lo que sí podría haber es una regulación a nivel de comunidad, ¿no? Es decir, tú y yo ahora nos conocemos, hemos compartido un poco acerca de la experiencia que tenemos, puede ser que sea mucha, puede ser que sea poca, pero digamos la estamos compartiendo, ¿verdad? Entonces, quien nos vea por ahí dice, sí, pues yo sé que Rodolfo, yo sé que Claudia tienen experiencia en esto y que pueden ayudarme con un sistema de gestión. Imagínate que esto se extienda a tener a 20, 50, 100 consultores convertidos en una comunidad. Entonces, como comunidad podemos propiciar buenas prácticas, defender que se sigan manteniendo esas buenas prácticas o sancionar malas prácticas también. Porque entonces si viene a esta comunidad de 100, viene el 101, pero ese 101 quiere seguir haciendo sus prácticas medias raras, quiere seguir ofreciendo sus paquetes, le negaremos pues el acceso a esa comunidad, ¿verdad? Porque no nos juntamos con ellos, por decirlo así. Entonces creo que es la forma de hacerle frente a eso, y por eso es que desde Isoteca estamos intentando construir esta comunidad. De hecho, ya hemos lanzado también una página web donde va a haber un buscador de organismos de certificación. Porque claro, tú decías, ¿no? Si haces un listado con las manos o les preguntas a las personas, conocen SGS, Bureau Veritas, son las más conocidas, evidentemente, nadie puede dejar de mirarlas. Pero tú me decías, buscando, encontraste que había más, ¿no? Y están apareciendo más incluso, ¿no? Entonces, primero, ¿cómo sabemos cuál de esas que están apareciendo son buenas y cuáles no? ¿Quiénes están acreditadas y quiénes no? Exacto. Entonces, en este portal que estamos desarrollando van a aparecer, digamos, los organismos de certificación con su respectiva acreditación, ¿no? Y quienes no, también va a decir que no están acreditados. Pero ya estará ahí la información para que alguien decida. Entonces, si una empresa dice, me toca certificarme, ¿no? Quiero certificarme, tengo que buscar un organismo de certificación. Sé que hay Bureau Veritas, sé que hay SGS, pero ¿habrá algunas más? ¿Qué me pueden ofrecer? Y entonces encontrarán AENOR, Icontec, Certia mismo y otras más que aparecen en el mercado, que también son una buena alternativa, ¿no? Y que lo que hace también es que puede haber una buena competencia en el mercado de las cosas que ellos nos ofrecen. Claro que sí, es importante que esa comunicación llegue. Y qué interesante lo que hablas de la comunidad. Realmente creo que ahí podemos unir fuerzas. Sí, claro. Unir fuerzas, ¿no? Los que queremos trabajar pues dentro de la ética y lo que realmente hacer bien nuestro trabajo, ¿no? Si hemos decidido ser consultores de sistema de gestión y aportar a una empresa, a una organización, es justamente hazlo, ¿no? Hay que hacerlo, hay que llevarlo a la realidad, ¿no? Porque si no, no tendría mucho sentido. Y creo firmemente lo que comentas, Claudia, porque te he visto que eso es lo que haces también en tu LinkedIn, ¿no? Sí. Desde hace un buen tiempo voy viendo que vas compartiendo información, vas compartiendo tus descubrimientos por ahí y aportándole a los sistemas de gestión y a las personas que quieren relacionarse con ello. De hecho, quería felicitarte por eso. Gracias. Y vamos llegando hacia el final de esta bonita conversación. Así es que tengo que agradecerte muchísimo el que nos hayas regalado tu tiempo, muchísimo el que hayas mostrado una buena disposición, inclusive ante algunos desperfectos técnicos que tuvimos. Así que muchas gracias, Claudia. Pero me gustaría también que invites a quienes nos escuchan a que te puedan seguir, dónde te encuentran. Claro que sí, claro que sí. Bueno, ustedes me pueden seguir a través de mi red de LinkedIn, me encuentran como Claudia Melgar, y también a través de mi red de Instagram. Me encuentran como consultora ISO Claudia Melgar. Ahí, aunque la de Instagram me gusta, quisiera ponerle más enfoque, más foco, creo que mi foco mayor está en el LinkedIn,
Pero ahí vamos, trabajando en eso. Perfecto, entonces quienes quieran hacer comunidad ya pueden comenzar a seguir a Claudia, pueden conectar con ella y de hecho nos quedamos con esa propuesta abierta. O sea, nosotros estamos encaminados en eso, de construir comunidad, así que ya te consideramos parte de la comunidad de Isoteca, claro sí. Claudia. Muchísimas gracias nuevamente y espero que volvamos a repetir esta conversación. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación y espero que hayamos aportado a los nuevos consultores que quieren sumergirse en este mundo de los sistemas de gestión. Gracias, Rodolfo.